Bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que os guste y os ayude a comprender un poco más sobre la historia de España. Hoy os quiero presentar al rey Felipe IV, también llamado el Rey Planeta o el Grande, aunque sus contemporáneos le conocían también como el primer Rey Sol, antes que el rey francés Luis XIV le usurpara ese sobrenombre. Nace en Valladolid el 8 de abril de 1605. Rey de España desde el 31 de marzo de 1621 hasta el 17 de septiembre de 1665 y rey de Portugal desde el 31 de marzo de 1621 hasta diciembre de 1640. Su reinado fue el más largo de los reinados de la Casa Austria en España, aunque sus primeros 16 años de reinado fueron bajo regencia. Es hijo de Felipe III y Margarita de Austria. En la primera parte de su reinado, aparece la figura del valido, pero la segunda parte de su reinado fue él directamente quien reinó, siempre asesorado por figuras muy influyentes de la época. El inicio de su reinado, como gran parte de él, está marcada por la Guerra de los 30 años, en la que su padre involucró a España en defensa del catolicismo en el centro de Europa y en defensa de la rama austríaca de los Habsburgo, teniendo como enemigos a Francia e Inglaterra durante muchos años después de la finalización de la guerra por la posición de apoyo de España a los Habsburgo. Esta guerra solo conllevó el dominio de dos pequeños territorios para España, una parte del Palatinado y la ocupación de la Valtelina, un paso en los Alpes, entre Suiza y las posesiones españolas en Italia. Durante su reinado la monarquía española cayó en declive y una gran ruina, gracias a las guerras con el protestantismo y con Francia e Inglaterra, cediendo así la hegemonía de España en el mundo y la pérdida de la corona de Portugal y teniendo que reconocer su independencia. Nace en el Palacio Real de Valladolid el 8 de abril de 1605, siendo hijo de Felipe III y su prima segunda Margarita de Austria, con el nombre de Felipe Domingo Víctor de la Cruz. Como anécdota de los inicios de su vida, puedo destacar que fue bautizado por el cardenal arzobispo de Toledo, Bernardo de Sandoval. Jurado como príncipe y heredero de la corona el 13 de enero de 1608 en el monasterio de San Jerónimo del Real, Madrid. Durante su infancia, su educación fue muy católica, siendo instruido principalmente por religiosos, y sin apenas salir del Alcázar de Madrid. Tenía como pasión el teatro, escribía poemas, y la astronomía era una ciencia que también le apasionaba. Contrae su primer matrimonio con Isabel de Borbón, hija del rey Enrique IV de Francia, en el año 1615. Tiene 7 hijos con ella, de los cuales solo 2 llegarían a la edad adulta: María Margarita, Margarita María, María Eugenia, Isabel María, Baltasar Carlos, príncipe de Asturias, María Ana, María Teresa, quien sería reina consorte del rey Luis XIV de Francia, facilitando posteriormente el acceso de los Borbones a la corona de España. Muere en 1646. Contrae su segundo matrimonio con su sobrina Mariana de Austria, posteriormente a la muerte de su primera mujer, en el año 1648. Las dos causas que le llevaron a casarse por segunda vez fueron, tener un sucesor al trono, ya que su hijo varón quien debía suceder había muerto, y la segunda fue estrechar aún más los lazos y confirmar alianzas con los Habsburgo austríacos. Tuvo 5 hijos con su segunda mujer, de los cuales también sobrevivieron solo 2. Fueron, Margarita María, quien fue emperatriz de Austria al casarse con Leopoldo I de Austria, María Ambrosia, Felipe Próspero, Tomás Carlos y Carlos, que se convertiría en rey de España, con el nombre de Carlos II. Asciende a la corona el 31 de marzo de 1621, siendo coronado como rey de España y rey de Portugal. Durante su reinado se pueden destacar 2 etapas de gobierno con diferentes formas:
la primera con un valido, y la segunda reinando él mismo, pero con un primer ministro, que nunca llegaría a ser como la figura del valido. Gran mecenas del arte, y se le considera además como el mayor coleccionista de arte de su tiempo, en el siglo XVII. Su colección de arte fue la base de la colección del Museo del Prado, comprada principalmente por él, aunque gran parte de la obra fue expoliada por las tropas de Napoleón y anteriormente destruidas con el incendio del Alcázar. Apoyó incondicionalmente a Velázquez, el pintor, siendo nombrado como pintor de la corte. Además de la pintura, en su reinado se produce el florecimiento de la literatura, con la escritura de grandes literatos como Quevedo, Góngora, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Como anécdota cabe destacar que era adicto al sexo, siendo esto fomentado por su valido el conde duque de Olivares, quien le facilitaba el acceso a las mujeres desde muy joven, principalmente para ganarse el favor de quien estaba llamado a ser el siguiente rey de España. Llegó a tener 30 hijos extramatrimoniales reconocidos, de entre los que destacó Juan José de Austria. Una de las amantes más famosas que tuvo fue María Inés Calderón, actriz apodada La Calderona, siendo esta la madre de don Juan José de Austria. Muere el 17 de septiembre de 1965 a causa de una disentería, en Madrid. Al final del reinado de Felipe III, su padre, algunos miembros de la corte pugnan entre ellos por conseguir la confianza del futuro rey Felipe IV, intentando convertirse así en su valido. El duque de Lerma, quien era el valido de Felipe III, ayudado por su yerno el duque de Lemos. El duque de Uceda. Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, quien es finalmente el que se convierte en el valido y persona de confianza del rey. Su principal política exterior es intentar preservar la hegemonía de España en Europa. Conde duque de Olivares como valido del rey Felipe IV. Este personaje es un político reformador. Sus reformas tienen muy poco éxito, ya que se ven comprometidas por la guerra. Mientras el conde duque de Olivares es el valido y se encarga de gobernar en nombre del rey, y el rey se dedica a la caza, acudir a espectáculos y a visitar burdeles. El conde duque de Olivares, una vez convertido en valido del rey, desde 1621 hasta 1643, basó su política principal en 4 puntos. Reformar la vida pública en las ciudades, ya que era necesario con el aumento de personas que vivían en las ciudades. Estimular la economía para dotar al Estado de más recursos. Modernizar la hacienda y reformar los tributos, que eran tan necesarios para sostener los gastos del reino. Impulsar la formación de un ejército común en todo el reino, a través de la unión de armas, exigiéndole a cada reino que participara con soldados para el ejército común con una cantidad de soldados proporcional a su número de población, para garantizar los tratados y fronteras del reino. Intentó imponer costumbres y las leyes castellanas en todo el reino con el fin último de unir la monarquía y todos los antiguos reinos en uno, pero le fue imposible por la oposición de los nobles. Luchó contra la corrupción del reinado anterior. Encarcelando al duque de Uceda y el duque de Lerma, además ordenó la encarcelación y sometimiento a juicio de Rodrigo Calderón, que fue condenado a ejecución. Decretó hacer inventario de las fortunas de las personas con cargos públicos y de relevancia. Incentivó el aumento de la demografía española con 2 medidas principales. Prohibición de la emigración a otros países. Favoreció la inmigración y a su vez favoreció también las familias numerosas. Favoreció la educación de los españoles con la creación del Colegio Real de Madrid y la creación de otras instituciones dirigidas principalmente por jesuitas. El principal trabajo de mejora de la moral del pueblo fue con el intento de la abolición de la prostitución en todo el territorio español.
Con respecto a la financiación de la corona y monarquía, intentó imponer varias medidas. Introducción de nuevos impuestos repartidos de forma más equitativa, pero hubo mucha resistencia, incluso en forma de motines. La nobleza tampoco aceptó la imposición de nuevos impuestos, llevando al fracaso esta imposición cuando los gastos de la corona aumentaron. Buscó dinero y financiación en emisión de juros, préstamos a banqueros judíos portugueses, contribuciones votadas en las Cortes y finalmente con la declaración de bancarrota y la suspensión de pagos. Intento de creación de un banco nacional para facilitar el comercio y contribuir a los gastos de la corona. Finalmente, el reino se vio envuelto en una recesión económica que afectó a toda Europa. Con respecto a su política exterior e interior hubo varios frentes que cabe destacar. Los Países Bajos volvieron a la corona española por falta de descendencia de Isabel Clara Eugenia, tía de Felipe IV. Pero al final de la tregua de los 12 años, 1621, comenzaron las hostilidades. Hubo bloqueos en puertos europeos a los barcos holandeses, y en tierra hubo asedios a grandes ciudades. El inicio de la guerra contra Francia hizo que la situación de la corona en Flandes fuera insostenible, por la imposibilidad de envío de tropas de refuerzo. Inglaterra, con la llegada de Carlos I al trono de Inglaterra, se reanudaron las hostilidades entre España e Inglaterra. Los Países Bajos obtienen apoyo de Inglaterra contra la monarquía española. Se declara la guerra anglo-española en 1655 por la rivalidad en el comercio en las Indias Occidentales. Francia, con la llegada del cardenal Richelieu al puesto de primer ministro del rey Luis XIII, comienza a ponerse nerviosa ya que todas sus fronteras estaban rodeadas por tierras pertenecientes a los Habsburgo. Posteriormente a la victoria del ejército imperial en la Guerra de los 30 años, 1635, conllevó a la declaración de guerra contra España y el acercamiento a posturas protestantes. Se produce una crisis en el año 1640 a consecuencia de las esquilmadas y agotadas cuentas de Castilla, que era prácticamente el único reino que contribuía con las arcas de la corona. El valido exigió a los demás reinos pertenecientes a la corona española, que contribuyeran igualmente que Castilla a las arcas, surgiendo problemas principalmente con Cataluña, Andalucía, Portugal y Aragón. Cataluña, en el año 1641 declaró la República de Cataluña, entregando posteriormente el territorio de Cataluña al rey Luis XIII de Francia. Andalucía, se desarrolla una rebelión contra la monarquía encabezada por el duque de Medina Sidonia y el marqués de Ayamonte, por el descontento de la nobleza y el pueblo con la corona, recibió el apoyo de Portugal, pero fue sofocada rápidamente. Portugal, con las hostilidades de los territorios portugueses en las Indias Occidentales con los territorios holandeses, llevó a una conspiración de los nobles portugueses y la proclamación del duque de Juan Braganza como rey de Portugal a espaldas de la corona española y firmando la paz con los holandeses. Comienza la Guerra de Restauración portuguesa. Aragón, intentó independizarse con la proclamación como rey soberano al duque de Híjar, siendo sofocada la rebelión rápidamente por las tropas castellanas. La caída del conde duque de Olivares se produjo durante el conflicto con Cataluña, exactamente el 23 de enero de 1643, principalmente se produjo por los infructuosos intentos de unión de la corona, que casi conllevan la ruptura del territorio perteneciente al reino, continuando la corona de España como una confederación de reinos. Quedó fijada los límites geográficos de la España actual. El conde duque es desterrado en Toro, provincia de Zamora. Etapa de gobierno personal y el valido Luis Méndez de Haro, con el título de primer ministro. Tras la caída en desgracia del conde duque de Olivares y su destierro,
en el año 1643, el rey se dedica a regir España personalmente. Viendo lo difícil de la situación en que se encontraba el país, y las complicaciones que seguían surgiendo, se decidió a nombrar como válido con el título de primer ministro a Luis Méndez de Haro, quien era el sobrino del conde duque de Olivares, en el año 1659. Política interior. Francia pierde el interés en Cataluña en el año 1648 y se firma el Tratado de Westfalia. En este tratado, España reconoce la independencia de las Provincias Unidas, lo que hoy sería Holanda y Bélgica, conservando Flandes y el control sobre todo el comercio de las Indias. En él se especifica que los franceses no apoyen la sublevación portuguesa contra la corona española, siendo incumplido finalmente este acuerdo por parte de la corona francesa. Se produce el asedio a Barcelona que dura 15 meses, año 1652, comandando las tropas don Juan José de Austria, que era el hijo de Felipe IV y su amante la Calderona. Se firma el Tratado de los Pirineos en el año 1659, por el que el rey Felipe IV reconoce las leyes de Cataluña y se pone fin al conflicto entre España y Cataluña. El hijo de Felipe IV, Juan José de Austria, es reconocido como virrey de Cataluña. En esta paz se ceden los territorios del Rosellón y la Cerdaña a Francia. Además se estipula el casamiento de la hija del rey María Teresa de Austria con el rey de Francia Luis XIV. Política exterior. Se produce una rebelión en Nápoles que se extendió a Sicilia, en 1647, debido a la falta de alimentos, siendo sofocada la rebelión por las autoridades locales. En el año 1665 se produce el fin del enfrentamiento con Portugal, poniendo fin a la Unión España-Portugal, durante el reinado de Alfonso VI de Portugal, tras haber derrotado a las tropas españolas en Villaviciosa. Con la firma del Tratado de Lisboa, en el año 1668, se reconoce la independencia de Portugal. La economía está totalmente destrozada tras las guerras en las que la monarquía había estado embarcada, aunque la principal guerra que había esquilmado las arcas del reino era la que España había mantenido con Flandes. Las aportaciones que llegaban desde las colonias en las Indias habían disminuido notablemente. El poder militar de España estaba tocado, pero no hundido, lo que significa que se respeta la potencia militar española, aunque no en todos los lugares. La sociedad seguía lastrada por privilegios, corrupción y carga fiscal, que los ahogaba cada vez más. El legado que deja Felipe IV a España durante y al final de su reinado es el fin de la hegemonía de España internacionalmente, en beneficio de la Francia del rey Luis XIV. Con la pérdida de estos territorios, se va poco a poco conformando lo que hoy se conoce como España, aunque todavía teníamos los territorios de las llamadas Indias y los territorios en ultramar. Se pierden las Provincias Unidas, son los territorios conocidos actualmente como Holanda y Bélgica. Se reconoce la independencia mediante la Paz de Westfalia. Independencia del Reino de Portugal, con la pérdida también de todas las colonias portuguesas de ultramar y las más importantes las de las Indias Occidentales. Pérdida del Rosellón y la Cerdaña, mediante la Paz de los Pirineos, España reconoce el paso de los dos territorios a la corona francesa. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que hayáis disfrutado, y aprendido algo más sobre los reyes de España, como yo lo hice mientras preparaba el vídeo. Darle me gusta y espero vuestros comentarios. Es importante conocer la historia, para aprender de ella y no volver a cometer los mismos errores.